que me impactaba es que murió a los 47 años, a una edad bastante joven, y esta manera como muy encerrada de vivir, bueno, creo que tiene rasgos de personalidad que en sí son novelescos, ¿no? Son literarios, casi terribles, pero literarios, ¿no? Sí. Nos cuentan en la historia que el matrimonio formado por Susie Phillips es de una familia enriquecida con el negocio del carbón, y Winfield Scott Lovecraft, viajante de comercio de abuelos británicos, vivía al sur de Boston, hasta que un día vivía feliz en el sur de Boston, hasta que un día en un viaje de negocios a Chicago, Winfield, mientras se encontraba solo en la habitación del hotel, empezó a gritar que la camarera la había insultado y que estaban atacando a su esposa en el piso de arriba. Estas alucinaciones empezaron a hacerse cada vez más frecuentes y hubo de ser ingresado en un hospital para enfermos mentales, donde moriría 5 años más tarde. Era 1893 y Howard Phillips Lovecraft, el hijo de esta pareja, tenía por entonces 3 años. Susie Phillips, su madre, se refugió en la casa paterna y sufrió también un progresivo desequilibrio emocional que duró hasta su muerte 28 años más tarde, influyó notablemente en la formación de su hijo. Obsesionada por la pérdida del marido, se dedicó en cuerpo y alma a su retoño, al que protegió y consintió hasta en sus más extravagantes caprichos infantiles, y esto era a raíz de una de las enfermedades curiosas, de las afecciones curiosas que padecía Lovecraft, siendo delegado, como parecía un metro de agua de la llave. Tenía una afición excesiva por los dulces y los helados que tuvo a lo largo de toda su vida, porque su mamá le daba todos los dulces y helados. Pues fíjate lo curioso es que a lo mejor, bueno, ya por especular, esta sobreprotección tuvo también que ver con el que no se expusiera al contacto con el resto de los mortales, ¿no? Me parecieron siempre intolerables, quizás por pusilánimes y por su también, ¿no? Porque esa era un poco su visión, pero esta sobreprotección seguramente lo mantuvo en una cúpula, y además hay mucho de enfermedad mental heredada, ¿no? Sí, bueno, su abuelo fue el que además lo introdujo en la literatura gótica. El nieto mostraba interés por ese tipo de historias, se entretenía con cuentos inventados sobre bosques tenebrosos, cuevas insondables, horrores alados, viejas brujas con siniestros calderos, y le hablaba de profundos y sonoros gemidos. Lovecraft aprendió a leer a los 3 años de edad. Es una cosa que además comparten muchos escritores geniales, sí. Se convirtió en un insaciable devorador de libros, empezó leyendo los cuentos de Grimm. A los 5 años se leyó Las 1001 noches en una edición juvenil, hasta el punto en que se pasaba el día jugando a ser árabe, y le pidió a su mamá que decorara la habitación con tapices y lámparas de incienso, y acabó por proclamarse musulmán. Antes de cumplir 5 años había anunciado que no creía en Santa Claus, y poco después, quizá como culminación lógica de esta actitud, dejó de creer en Dios. Pronto su avidez por la literatura descubrió la mitología clásica. Dice: a los 7 u 8 años yo era un auténtico pagano tan embriagado con la belleza de Grecia que alcancé una semicreencia en los viejos dioses y espíritus naturales. Llegó a construir altares a Pan, Apolo y Atenea. Pero fíjate, a los 7 u 8 años es una cosa de prodigio, ¿no? Absolutamente. Él odiaba los juegos infantiles. Las resbaladillas y los columpios le eran seguramente repulsivos. Sí, pero además le hacía el monstruo, y se escondía detrás de los matorrales para observar sus movimientos, y luego saltaba sobre ellos golpeándolos y arañándolos. ¿A los niños? A los niños, sí. Salía poco, que se ha influido por la opinión de su madre de que, aunque consideraba que su hijo era un genio, les repetía constantemente que su aspecto físico, su cara era horrible y no debía exponerse a la vista de los demás. Bueno, qué cosa, es una mamá también un poco abrumadora. Porque además, cuando uno ve fotografías del viejo maestro de Providence, Howard Phillips Lovecraft, se da cuenta de que pues si bien no era Tom Cruise, pues tampoco era ¿cómo se llama el otro? ¿Qué hace en Casablanca? El de los ojos. No, hombre, el de los ojos. Igor. Sí, Igor, no, sale de Frankenstein Jr. No, en Casablanca no salió, él todavía no nacía cuando no, pero ¿cuál dices en Casablanca? Peter Lorre. O sea, si bien no era Tom Cruise, tampoco era Peter Lorre, el señor Lovecraft. Pero la clave de su obra futura, nos dice, se encuentra en la infancia, en sus horribles pesadillas que empezó a tener. Dice, él escribe: cuando tenía 6 o 7 años solía sentirme constantemente atormentado por un extraño tipo de pesadilla intermitente, en la que una monstruosa especie de entidades, a las que yo llamaba alimañas descarnadas, solían agarrarme con los dientes por el estómago y llevarme a través de infinitas lenguas de negrura por encima de torres de ciudades horribles y de muertos.
Finalmente me llevaban a un vacío gris donde podía ver los pináculos afilados de enormes montañas millas abajo. Solo le faltaba dar un poco de forma literaria a estos terrores y entonces descubrió a Edgar Allan Poe. Y el mundo clásico en el que vivía se derrumbó y entró al mundo curioso de uno de los más grandes escritores de los Estados Unidos. Es un poquito más. Vamos a seguir hablando de Lovecraft mañana y pasado. Y a leer otro poema, ¿no? Yo creo que vale la pena ilustrar todo lo que acaba de contarnos, Mauricio, con un poema de estos que habla de territorios como los de sus pesadillas. Hoy en la noche, no digo hoy, más adelante en el programa vamos a leer un poema de Hongos de Yugoth, de este manuscrito que fue rescatado precisamente en 1970 con la poesía terrorífica del gran maestro de Providence, Howard Phillips Lovecraft. 1-668-940, 1-668-940, nuestro teléfono. Nosotros volvemos después de una pausa. Quédese usted aquí en la Q940M, Comunicación Total. Después de la pausa, quédese, porque de la comunicación entre usted y nosotros puede resultar algo muy interesante. Publicó todo en una revistucha, pero revistucha que se llamaba Weird Tales. Fue donde publicó toda su obra y la mayor cantidad que llegó a recibir es que consideraba que era indigno de un caballero escribir por dinero. Entonces corregía estilo de gente muy inferior literariamente a él. Y lo más que llegó a recibir fueron $240 por El horror de Dunwich. Si me preguntara por libros, creo que el caso de Charles Dexter Ward es excelente. Y por cuentos hay uno que es Agua Fría, que a mí en lo particular Aire Frío, que a mí en lo particular me gusta muchísimo del maestro Lovecraft. Tal vez algún día lo podríamos aquí tener ese cuento, ¿no? Ya que lo que pasa es que Lovecraft escribe largo, pero como largo y tendido. Sí. Entonces no publicó sus libros hasta su muerte, fueron publicados en forma de libros reunidos, exacto, digamos. Reunieron los relatos y en forma de libro, lo que comentábamos ayer con Mario, Donald Wandrei y August Derleth, que fundaron precisamente para mantener viva la herencia de Lovecraft, Arkham House, la casa que primero publicó sus libros. Porque de hecho además esa era la manera de publicar cuento antes, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que los cuentos están hechos para leerse de uno por uno. Entonces me parece muy sensato que fuera dentro de una revista, sea cual fuere, la publicación de un cuento, porque se publicaban en Estados Unidos cuentos en el Harper's Bazaar y cualquier revista de reunirlos. Incluso el mismo Poe 100 años antes. Sí. Escribió libros de cuentos, escribió cuentos de lo grotesco y lo arabesco, y lo escribió como un libro completo. Aunque primero fueron publicados en revistas. Por aquí y por allá, sí. Deidades que creó el maestro Lovecraft, Azatoth. Out in the mindless void the demon bore me, past the bright clusters of dimension space, till neither time nor matter stretched before me, but only chaos without home or place. Here the vast lord of all in darkness muttered, things he had dreamed but could not understand, while near him ceaseless bad things flopped and fluttered, immediate vortices that raged wingspan. El demonio me llevó por el vacío sin sentido, más allá de los brillantes enjambres del espacio dimensional, hasta que no se extendió ante mí ni tiempo ni materia, sino solo el caos, sin forma ni lugar. Allí el inmenso Señor de todo murmuraba en la oscuridad cosas que había soñado pero no podía entender, mientras a su lado murciélagos informes se agitaban y revoloteaban en vórtices idiotas atravesados por haces de luz. Bailaban locamente al tenue compás gimiente de una flauta cascada que sostenía una zarpa monstruosa, de donde brotaban las ondas sin objeto que al mezclarse al azar dictan a cada frágil cosmos su ley eterna. Yo soy su mensajero, dijo el demonio, mientras golpeaba con desprecio la cabeza de su amo. Sí. Y bellísimas, ¿no? Dentro de los murciélagos. ¿Cómo puedes hacer que los murciélagos se vea la danza y se vea bello, pero además se vea bello, haya belleza dentro de lo grotesco, eso es desde luego el talento, es lo que... Eso es el talento, pero hay que recordar siempre que al buen Howard Phillips Lovecraft, la crítica, él siempre lo trató a patadas. Siempre fueron absolutamente despiadados con él.
Y Antonio Barrueta, de Coyoacán, ¿cuál fue la fecha en que Darwin publicó la teoría de la evolución y la selección natural? El libro que publicó se llamó El origen de las especies, en 1859 fue publicado. Y Maite Velázquez, de Santa Catarina, Tláhuac, nos felicita por el programa, muchas gracias. Y dice, me interesa mucho la clonación de mi persona, ¿con quién me puedo comunicar? ¿Lo dirá en serio? No sé si lo dice en serio. Ahorita, hasta ahora, no se ha desarrollado una tecnología de clonación en humanos. Apenas se acaba de hacer el primer experimento de clonar un adulto, un mamífero adulto, que fue el caso de la oveja Dolly en el Instituto Rosalind de Escocia. Ver clonación en humanos todavía va a tardar un tiempo, entonces no hay con quién comunicarse hasta la fecha. De hecho, hay un gran debate, vamos a ver si llegamos a ver que ocurra la clonación en humanos. Bueno, les debíamos seleccionar un poco de la historia de la breve biografía que hemos ido haciendo sobre Howard Phillips Lovecraft. Ya relatamos algo de su infancia, y todo esto es porque el mañana, día 15, se cumplen 60 años de su fallecimiento. Él, cuando llegó el momento de asistir a la escuela secundaria, y tuvo que salir de ese mundo cerrado que había creado con su familia, le resultó extremadamente difícil, abandonó finalmente los estudios en el tercer curso, y él siempre se avergonzó de no tener una educación universitaria. Dice, pero sé al menos que no podía haber sido de otra manera. De los 19 a los 24 años vivió prácticamente recluido en su nueva casa, un piso al que tuvo que trasladarse con su madre tras la venta de la mansión de los Phillips. Pasaba el día en la cama y las noches sentado leyendo y escribiendo versos. Y él repudiaba el ideal moderno, iba sobre los sanos principios clásicos antiguos que reconocen la superioridad del ser sobre el hacer y acentúan la necesidad del ocio civilizado. A partir de 1914, el 1 de enero, empezó a publicar una columna astronómica mensual en el Providence Evening News y en el Gazette News de Asheville, en Carolina del Norte, donde además decía lo que se le ocurría. Era un poco allí charlatanesco cuando lo deseaba. Decía que la Tierra estallaría en el año 4952, cual es una muy buena fecha, lo suficientemente lejana para que nadie quedara a recriminarle que se había equivocado, y que la humanidad se salvaría acertando un cometa que pasaría camino de Venus. Pero empezó a escribir, entonces, en la revista Weird Tales, empezó a escribir sus cuentos y a tener un grupo de amigos por teléfono, amigos por correo, que hacen fundamentalmente Robert Bloch, el autor de Psicosis, del guión de la película de Hitchcock, Clark Ashton Smith, Frank Belknap Long, Robert Howard, que murió, se suicidó, por cierto, muy muy joven, Robert Howard, August Derleth y Donald Wandrey, que formaron el círculo de Lovecraft. Y posteriormente Lovecraft se casaría brevemente con Sonia Green, un matrimonio que tuvo la mala suerte de ir a vivir a Nueva York, que contenía esa ciudad todo lo que odiaba. Se divorció, se separó amistosamente, regresó a Providence y allí murió la madrugada del 15 de marzo a los 47. Una lápida señala su tumba. Sí hay una lápida que señala su tumba, la que dice yo soy Providence o yo soy la Providencia. Vamos a una pausa, volvemos con usted. 1668-940, 1668-940. Llámenos, participe aquí, es muy interesante. El teléfono para continuar con su participación es el 1668-940, 1668-940, para que usted nos llame y participe. Bueno, Mónica en el corte nos hizo una pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué pasó con su madre cuando se casó Howard Phillips Lovecraft? Evidentemente él solo se casó después de la muerte de su madre, porque había tenido una relación muy estrecha con ella, había sido un niño muy protegido. Pero quizás lo que vale la pena mencionar para cerrar esto es que es lo que logró Howard Phillips Lovecraft. Creó una teología maldita de supuestos dioses que se dividían entre los primigenios y los antiguos, que supuestamente en esta invención que algunos pobres loquitos han llegado a creer que es cierta, mantuvieron una lucha a muerte en edades antiquísimas, cuando el hombre todavía no aparecía sobre la Tierra, y a estos personajes son los dueños realmente del universo, y el ser humano es simplemente una especie así como de piojo en la cabeza de la Tierra. Estos seres, los que perdieron la guerra, que son los primigenios, están encerrados místicamente, y uno puede con las ciertas palabras y encantamientos liberarlos y liberar su fuerza. Con
con decir ciertas cosas del Necronomicon nos llama, y de hecho toda la historia del Necronomicon está basada en hechos horrendos de gente que ha leído en voz alta algunos de sus párrafos y ha convocado a cosas desastrosas. Creo que uno de los mejores es el de los perros de Tíndalos, de Frank Bernardo, donde convoca a unos seres que se identifica como perros, ¿no? Sí, son perros cósmicos. Son los perros de Tíndalos. Que lo atacan, y él, aunque trata de aislarse, su cabina, donde creo que tiene una cadena de radio, sí. A pesar de que trata de aislarla porque son atraídos a las esquinas y quita todas las esquinas con barro, con plastilina, es atacada. Esta la vi en una obra de teatro en la Casa del Lago, fíjate, una representación excelente que sin mayor equipo se pudo presentar con un par de actores nada más. Entre los dioses que creó, bueno, el mero, el verdaderamente importante era, por supuesto, Azatoth, el dios ciego e idiota. Era una ruina amorfa de absoluta confusión que blasfema y babea en el centro del infinito. Luego estaban Yog-Sothoth, Nyarlathotep, el caos reptante, Tulu, el morador de las profundidades acuáticas, Astur, Tulu, que además mucha gente dice Cthulhu, pero es que la H va después de la T, se los juro, la H va después de la T y de la L. Tulu, el morador de las profundidades acuáticas, Astur el inefable, Shub-Niggurath, la cabra negra de los bosques, y una enorme cantidad de monstruos más, a los que después el Círculo Lovecraft les agregó cosas como los perros de Tíndalos, o Tzatogua, o Atach-Nacha, o Nigorna, o Tuga. Luego, al libro de mente del árabe loco Abdul al-Azred, que inventó todo, lo inventó Lovecraft, esto hay que volverlo a decir, el Al-Asif o el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Azred, se le agregaron también los manuscritos nacóticos, el texto de R'lyeh, los cantos del Tol, los 7 libros crípticos de San y los Unausprechlichen Kulten, cultos impronunciables. Así es. Oye, y estos seres, dioses, ¿están ilustrados en algún libro? O sea, ¿hay algún libro donde está el gran uruguayo tiene bastantes historias muy bien y muy detalladas, Lovecraft ilustradas a manera de libro? Porque además Lovecraft es extremadamente descriptivo, esto incluso se lo han criticado, ¿no? Le han criticado su nivel de descripción, pero todos los que lo han criticado, todos los que han criticado la literatura de Lovecraft, no le llegan ni a los talones y no son conocidos ni por el 0.01% de la gente que conoce y admira al gran maestro de Providence, y al cual, pues, esta semanita le hicimos un breve homenaje. Oye, la señora Isabel García aclara que Ruth en hebreo quiere decir amiga o amistad. El problema es que ella no era hebrea, era ni siquiera semita, era de los pueblos cananeos, y el nombre que ella manifiesta y que aquí está apoyado por Gutiérrez Tibón es la agricultora. Probablemente ya en hebreo sí signifique amiga o amistad, pero en amalequita, no sé cuál era el pueblo de esta persona, tenía otro significado.